Ahora vamos a trabajar el sombreado, el modelado, el claroscuro sobre este modelo. Voy a hacer un acercamiento a justamente esta zona para ocuparla de ejemplo. Aquí es importante que observemos el modelo. Este es mi modelo. Si tenemos un fondo blanco, ¿qué color vamos a utilizar con nuestra herramienta? ¿De qué color tiene que ser la línea que dibujemos? Pues más oscura, ¿no? Vamos a utilizar en este caso un lápiz igual H de la gama de los Bs. Yo tengo un 4B, perdón, pero pueden utilizar un 2B. El 2B tiende a ser muy amable porque justamente no deja demasiado material, pero es bastante suave como para permitirnos hacer una modulación de los tonos. Yo tengo un HB, este HB también es un poquito más suave de lo que uno podría esperar, entonces también puedo usarlo. Acá recuerden que lo importante para el modelado son dos cosas: la presión que ejercemos, la regularidad que ejercemos, en la que ejercemos esa presión, y listo. ¿Qué otros elementos voy a utilizar? También voy a poder utilizar goma, está permitida la goma en esta ocasión. Y hay una herramienta que se llama esfumino, que básicamente es un rollito de papel comprimido. Estos son los esfuminos, hay de distintos grosores. Y solo son eso, ¿no? Como un montón de papel enrollado para hacer esta herramienta. Si no tienen esfuminos en su casa, lo que pueden hacer es también ocupar una servilleta y doblarla de manera que les genere una punta. Y esto nos va a permitir modular el grafito que dejemos para obtener una vez más este tipo de resultados, ¿no? Entonces básicamente esas son las herramientas que vamos a utilizar. Y lo primero, ya saben, es siempre observar nuestro modelo e identificar de dónde viene la iluminación, mi modelo. Acá puedo ver que la iluminación viene más bien sí como al frente. Esta parte del modelo es la que está más iluminada. Aquí hay ciertos brillos de luz, por lo que la sombra general cae de este costado, ¿no? Aquí podemos ver las sombras. Lo voy a hacer más grande. Entonces lo que comenzamos a hacer es lo mismo que con los ejercicios de los 3 tonos, ir identificando las zonas con más luz, las zonas más claras, que en este caso son un poco más como brillos y están en la parte central de la figura. Esas serían como los tonos de luz, los resaltos, los realces, perdón, los acentos. En general toda mi figura está como en un tono medio. Y las sombras son como muy puntuales, pero sí están recargadas como de mi lado derecho. Entonces, tomando eso en consideración, lo primero que hago es hacer los tonos generales. Si ya distinguí que mi figura está así, las sombras más oscuras quedan en esta zona. Ay, ¿dónde estoy dibujando?
pues justamente lo que hago es como empezar a trazar líneas en toda esta zona que me permita hacer esa distinción de tonos, ¿no? O también puedo hacer como el rayado general, tratando de respetar las zonas de iluminación. ¿Por qué les decía que era importante esto de la presión que ejerzo sobre mi lápiz, sobre mis herramientas, y la regularidad? Porque para generar un degradado puedo aplicar el ayudado. A mayor distancia de mis líneas se va creando un efecto de mayor luminosidad. Pero si mis líneas unas son como más densas que otras y tienen mayor presión y mayor material, ese degradado se pierde. Ahí ya no se nota esa transición, ¿no? Y ahorita lo que queremos es justamente manejar la transición. Las líneas es lo que vamos a empezar a manejar para colocar el material. También, si más bien voy a generar una escala de grises como sin separar el lápiz, también necesito poder manejar la graduación de mi herramienta para realmente poder generar esos tonos más oscuros. Por ejemplo, aquí mi trazo fue irregular y entonces se rompe ese efecto de modulación, ¿no? Por eso es tan importante que logremos controlar la manera en que tomamos el lápiz, como muy suavecito, como muy controlado. Aquí el asunto es poder controlar la herramienta y no que la herramienta nos controle a nosotros. Una vez dicho eso, pasamos a lo siguiente. Voy a comenzar obscureciendo la zona. Ay. Ahorita estoy cubriendo como toda la zona, pero es cierto que también puedo hacer como el ayudado, ¿no? A mayor saturación del material que estoy depositando, voy generando obscuridad. Entonces, si vuelvo a cruzar mi herramienta, mis líneas se van a volver más oscuras, ¿no? Y eso es lo que tengo que empezar como a trabajar. Como ustedes decidan, ¿no? ¿Qué les va bien? Trabajar más bien por recargando todo el lápiz y generando como planos amplios, o irse por el ayudado. Es enteramente su decisión. Ahorita yo estoy generando los planos, los tonos medios. En general, ¿dónde van? Según veo en mi modelo. Como les decía, no
La iluminación natural en realidad es muy homogénea en este modelo, ¿no? Entonces por eso puedo darme la oportunidad de generar un medio tono en toda la zona. Como estoy trabajando más con la herramienta acostada para generar el plano por completo, lo que podría aquí puedo como cubrirlo todo y después con mi goma hacer como los realces que necesite para volver a sacar el tono del papel, ¿no? O la otra era que pude haber hecho directamente hubiera podido respetar directamente como la sombra. Digo, la sombra no, la iluminación, estas zonas, ¿no? Y no haber pasado encima de ellas. Ambas opciones son posibles. Para la mano, por ejemplo, voy a tratar de hacer más eso, como respetar las áreas de iluminación. Y solo voy a retocar las áreas de tonos medios y oscuros, pero con mi tono medio, o sea, no estoy poniendo como tanta presión. Estoy con mi tono general. Vamos a hacerlo más rápidamente, ya que tengo como un tono general, pues voy repasando los lugares donde hay más sombras, ¿no? Por ejemplo, esta área. Y siempre se trata como de trabajarlo a la par, ¿no? Como marcando todos los que son el mismo tono, independientemente de en qué parte del modelo se encuentren. Y así poco a poco. Aquí ya está un poco más avanzado el trabajo de depositar el material de grafito sobre el dibujo. Y nada, ¿no? También el hecho de que mi modelo tenga una piel un poquito más oscura hace que yo pueda como oscurecer un poco más el modelado de la imagen, ¿no? Sobre todo porque voy a utilizar la goma para generar esos realces. Lo que hice fue como hacer este tipo de línea cruzada. Aquí lo importante es que si tengo, por ejemplo, una línea que me está indicando que ahí va una sombra, o sea, está mal que yo agarre y empiece como a rayar la sombra únicamente. Voy a generar un alto contraste, un poco como el que tengo en esta zona, ¿no? Aquí sí puedo obscurecerlo porque ahí va una sombra de alto contraste, pero se me está olvidando que hay una transición, casi siempre hay una transición. Entonces, si yo en esta zona, por ejemplo, hago esto, o sobre todo en este modelado del abdomen que es muchísimo más sutil, pues si yo hago esta línea y voy a crear una división que no corresponde como a la que tengo en el modelo, ¿no? Ay, bueno, se veía medio borroso. Para evitar este problema, para evitar esta línea que me corta y que rompe enteramente el modelado, lo que yo hago es, en lugar de colocar así la línea, lo que voy a hacer es generar
un ayudado que pase por esa línea que yo tenía marcada, para que en lugar de generar una mancha de oscuridad, tenga yo más bien una mancha que transiciona de un tono a otro, ¿no? Así es como logro más o menos esos modelados. En lugar de hacer o remarcar una línea, lo que tengo que hacer es atravesarla para generar zonas de tonalidades. Aquí, por ejemplo, también, ¿no? El músculo de la felicidad, ahí donde se encuentra la cadera, pues me demanda también eso, ¿no? Que vaya generando una transición. Sí va a tener un acento de obscuridad, como aquí, pero necesito generar esa transición. Es muy importante que siempre estén como atravesando todo el plano. Es eso, no queremos manchas, estamos modulando luz, estamos modulando planos. La luz se comporta más como planos que como líneas o como manchas, ¿no? Depende de la iluminación, nuevamente, pero necesito que hagan ese trabajo de atravesar los planos, de no se centren en esta zona porque solo les va a generar una mancha, y lo que necesitamos es generar transiciones suaves. Eso, ¿no? No se vale hacer esto porque ya luego no puedo unificar con la demás forma. Lo que tengo que hacer es esto. Y si es como más central, hago una zona más oscura, pero la trabajo en conjunto. Necesito ir generando esas transiciones. Una vez que tengo más o menos este modelado, puedo utilizar el elemento que les comentaba al principio, el esfumino, o la servilleta, o la goma, para seguir desplazando el material. Para, a lo mejor, si mi trazo no fue tan homogéneo como en algunas zonas, el empleo del esfumino o de la servilleta lo que va a hacer es permitirnos seguir modelándolo, desplazar el material para eliminar esos resaltos que se van fuera de tono, y también cambia la textura. Siempre es importante la dirección con la que manejamos las herramientas. Aquí se ve un poco más como hice ese rayado que atraviesa ambas partes, y eso me genera una sombra. Aquí va más oscuro, entonces lo pongo más oscuro. Si mi herramienta está muy limpia, casi no va a absorber mucho material, ¿no? Si está más sucia, absorbe menos. Entonces, eso también considérenlo, ¿no? ¿Qué tanto material necesitan que desplace, mucho o poco? También lo pueden hacer incluso con su dedo en algunas zonas, ¿no? Y pueden ir probando cómo funciona cada una. El dedo, el esfumino. Es importante que, por ejemplo, si ya hicieron un trazado en diagonal o lo manejen como en otra diagonal. Por ejemplo, aquí ya tengo estas líneas así como en diagonal, y lo que yo quiero es que se unifique toda esta zona. Entonces, lo que más me conviene es utilizar mi herramienta en un sentido contrario. A veces necesito seguir el sentido de la forma del músculo
a veces necesito ir en contra. Ustedes van a ir descubriendo la manera en que se les facilita hacerlo. Como este esfumino está manchado, pues justamente también me está obscureciendo, ¿no? Este también. Pueden limpiarlo repasándolo sobre un papel para descargar el esfumino. O utilizar una zona que quizás no está tan sucia. O la otra es sacarle punta. También con un cotonete pueden hacer este trabajo. Aquí que tengo estas líneas, puedo repasar así y luego completar la transición como con la misma curvatura. También es ir viendo qué efectos le está dando, ¿no? Si les funciona, si no les funciona. Esto hace que el dibujo esté como más ovadito. Si quieren unificar más, bueno, en este caso me está funcionando un poquito más el dedo. Aprovechando que mi esfumino es como muy oscuro, puedo como hacer algunas zonas de contraste, de saturación en las sombras, ¿no? Y me puede servir bien. Y luego puedo regresar a utilizar nuevamente mi lápiz. Acá por ejemplo se marcó la línea del trazo, trato de borrarla. Ese tipo de cosas, ¿no? Siempre es importante observar al modelo. Cosa que no he estado haciendo. Y pues ahora que tengo ya más o menos generado el tono general y las sombras, lo que puedo hacer es como... Y ya también tengo como un poco más unificados con el esfumino. Más desvanecidas las líneas y que ya generé más bien como esta zona de tono. Lo que puedo hacer es como comenzar a generar las luces. Acá un poco lo recomendable es utilizar una goma de migajón. E ir dando pequeños toques, ¿no? Que nos ayuden a ubicar dónde va esa zona. Y de la misma forma que lo hicimos con la aplicación de el lápiz, tiene que ser suavecito y también estamos generando como una especie de ayudado. Quizás resaltando algunas zonas. Observando dónde tienen que ir las luces. Poco a poquito. Siempre es poco a poquito. Y ya se va viendo que se crea una diferencia, ¿no? ¿Por qué si ocupamos la goma aquí? Pues porque ya están viendo que, o sea, no estamos borrando, estamos... Pues bueno, después de aplicar por zonas la goma para generar justamente estos realces,
ir modelando también con ella. Es otra vez volver a pasar como la servilleta o el esfumino para terminar de conjuntar como esas formas, ¿no? Para volver a hacerlas como más sutiles, donde tienen que ir más sutiles. Si por ahí nos fuimos demasiado hacia lo oscuro, pues podemos pasarle como en general la gomita para que se vuelva a unificar el tono. Por ejemplo, aquí estoy oscureciendo un poquito esta zona. También dentro de la sombra hay algunos realces, o sea, algunas zonas un poquito más claras. Todo eso lo empiezo a dibujar, a marcar. Y vuelvo a mis tonos más oscuros. El modelado siempre es como un ir y venir, porque cuando ajusto una parte, eso me modifica todo el resultado, ¿no? Entonces, si ya lo aclaré, a lo mejor ahora tengo que reforzar algunas sombras, como en este caso, ¿no? Y vuelvo a trabajarlo. Acá a lo mejor la sombra tiene que ser más grande, entonces la vuelvo a trabajar. Puedo hacer como acentos de contraste donde los necesite. Y así.